Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este video. Los derechos de autor no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Capítulo 4. 04 Percha móvil para búhos. Una cosa realmente extraña que descubrió poco después de regresar de Hogwarts fue la bolita que tuvo la desagradable experiencia de regurgitar. Aparentemente, la bolita era un remanente de cuando Edwig estaba de casa antes de que Harry hiciera su aparición. Harry prefería mucho más las comidas de Hogwarts, aunque las tartas de melaza no eran las delicias deliciosas a las que estaba acostumbrado. Ahora eran más bien sosas y desagradables. Sus platos favoritos, ahora, eran el filete crudo, las salchichas y el tocino. Sin embargo, extrañaba las tartas. Las cosas dulces no eran suficientes. Desafortunadamente. En realidad, le dieron la versión de pájaro de los vómitos. Nada agradable. Nada agradable. Aunque había sido una alegría, aquellos últimos días en Hogwarts, desahogar su descontento por la falta de dulces tolerables en su nueva vida con Malfoy. Cada vez que el pequeño mago había mostrado su rostro afuera, Harry había logrado atraparlo. ¿Quién iba a decir que las lechuzas eran tan buenas para predecir dónde aterrizaría algo cuando lo soltaban? Era delicioso. Harry podía soltarse y estar detrás del borde de una crenulación antes de que el idiota supiera que había estado en el área. Era un aullido ver al bastardo tener que llevar un paraguas mugle para evitar cualquier disgusto. Tal vez había algo de cierto en todas esas caricaturas de pájaros que bombardeaban deliberadamente los coches recién lavados con excrementos. Teniendo en cuenta lo que le estaba haciendo a Malfoy, tal vez algunos pájaros sí iban por la vida con rencor, pensando que había pequeños objetivos dibujados en las cabezas de las personas. El destello de algo diminuto y metálico en el pelaje y los huesos indigestos que había tosido atrajo su atención. Se dio cuenta de que era una pequeña bola de acero, pero parecía de oro en lugar de acero. Se había comido uno de los ratones que Edwig había comido antes de que llegara Harry, pensando erróneamente que era comida. O Edwig se lo había tragado por alguna extraña razón. Al masticarlo, después de lavarlo en un arroyo, se vio que estaba ligeramente abollado, por lo que no era de latón. No, eso no podía ser. Con miedo de hacerse daño, pero demasiado curioso como para no intentarlo, Harry se las arregló para encontrar varios tornillos pequeños, tuercas y arandelas de metal. Los probó de antemano intentando morderlos, sin éxito. Eran demasiado duros para hacerles un rasguño. Así que se tragó uno, esperó un rato y luego trató de toser para expulsarlo. Tuvo que comerse varios antes de lograrlo. Efectivamente, ahora eran de oro. Bueno, al parecer ese fue un efecto secundario de haberse tragado la piedra filosofal. Si tragaba algo de metal, una vez que tocaba la piedra en su estómago, se convertía en oro. ¿Pero por qué no pudo toser la piedra? Consideró la situación durante un buen rato antes de darse por vencido porque consideraba que era un mal negocio. A 5 galeones la onza, no iba a hacerse rico, ni él ni HTB, comiendo y tosiendo tornillos o tuercas de metal todo el día. Por no hablar de lo desagradable que fue toda la experiencia para él. Ahora bien, en el mundo mugle, donde una onza de oro valía 200 libras, tal vez valga la pena considerarlo. En realidad, con la conversión de 5-1 que usaron los goblins, tal vez no fuera una mala idea si estuviera desesperado. De lo contrario, fue solo un truco interesante, nada más. XXXXX Van y Ronan habían empezado a observar el cielo, además de las estrellas, últimamente. Muchos de los otros miembros de su tribu habían comprendido que estaban vigilando esporádicamente a la extraña y entretenida lechuza Aníbal que había estado frecuentando cierto claro. Sin embargo, algunos de los potros no eran tan circunspectos en sus observaciones, y en el campamento había una oleada de potros que se chocaban con otros, o tropezaban de verdad, por mirar el cielo y no mirar hacia dónde iban. Esta vez, Vane pensó que él era el afortunado al ver al pájaro blanco a lo lejos, ya comenzando a descender, una tarde. El centauro tendría que moverse rápidamente para estar en posición si era el búho que esperaba. Pero eso no era un problema para alguien tan familiarizado con el bosque como él. Llegó justo cuando el pájaro, y sí, era el búho de antes, aterrizó en un arama al otro lado del claro.
Lentamente se abrió camino alrededor del claro. Se movió lentamente hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver bien las payasadas del búho, esta vez. Como Ronan había informado anteriormente, el búho blandía un palo parecido a los que usaban los magos y las brujas. Al parecer, había dominado la técnica de expulsar su palo y atraparlo. El centauro observó cómo el pájaro hacía eso varias veces, volviéndose más hábil cada vez. Para ser una historia entretenida, fue un fracaso. Finalmente, el búho se sentó en una rama, extendió el palo y le hizo ruidos mientras lo sacudía y lo movía. Vane lo observó, completamente desconcertado por lo que el pájaro intentaba hacer. El pájaro esperaba que respondiera. De repente, el pájaro emitió un sonido de cacareo que terminó con un chillido, y luego se golpeó la cabeza con el palo. Hizo esto varias veces, cambiando sus vocalizaciones cada vez. Parecía estar cada vez más frustrado a medida que sus vocalizaciones se hacían cada vez más fuertes y sus golpes más fuertes. Finalmente, la séptima vez, chilló increíblemente fuerte y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que dejó caer el palo. Se tambaleó de un lado a otro y se tambaleó un poco en la rama como si estuviera aturdido y a punto de caer, pero no lo hizo. Por algún milagro logró mantener su agarre, pero no muy bien, al parecer. Giró alrededor de la rama y terminó boca abajo. Se quedó allí colgando, parpadeando, aferrándose a la rama por un rato y recuperándose de casi noquearse. Finalmente decidió recuperar su palo. Lo soltó y se lanzó al suelo. Giró alrededor del tronco del árbol en una sola espiral para agarrar el palo mientras volaba. Sin embargo, no debe haberse recuperado por completo del golpe en la cabeza, porque claramente calculó mal la distancia y se estrelló contra el suelo a varios pasos del palo. Se puso de pie y se tambaleó borracho durante unos minutos antes de tropezar y caer sobre su pico. Se dio la vuelta y quedó boca arriba y se quedó mirando al cielo. Finalmente, se enderezó, se sacudió los restos del bosque de las plumas y caminó lentamente hacia el palo. Se inclinó con cuidado y lo recogió con el pico. Luego miró alrededor del claro. Resopló visiblemente y voló de regreso a su rama. Esta vez, el pájaro se colocó el palo en la pata y lo sostuvo frente a sus ojos, mirando la punta durante un largo rato. Fue tanto tiempo, casi media hora, que pensó que el pájaro se había hipnotizado o se había quedado dormido. Al parecer, el pájaro finalmente aprobó el extremo del palo, ya que asintió con satisfacción. Luego agitó el palo lenta y cuidadosamente, claramente concentrado en lo que estaba haciendo, y luego golpeó suavemente el palo en su ala extendida. Vane no pudo ver nada. Repitió esta acción cuidadosamente una docena de veces antes de detenerse. Inspeccionó su ala con atención y luego lo intentó una vez más. Vane observó, asombrado, cómo el ala del pájaro se volvía verde. Vane nunca había visto algo así en un pájaro. Los búhos solían tener manchas de gris, marrón y blanco para camuflarse mejor con el entorno cuando estaban en un nido o posados en una rama. Pero un verde sólido, nunca. Era el palo la varita de un mago robada. Vane nunca había oído hablar de algo así. Bueno, había oído que los magos a veces se robaban las varitas unos a otros, pero eso era de esperar de una raza tan deshonrosa y poco confiable. Pero un búho con una varita, esto exigía un examen más profundo. El pájaro parecía satisfecho con el resultado. Utilizó el palo para cambiar el color de su otra ala, pero con un tono ligeramente más claro. Después de comparar las alas, miró el palo y se dio un golpecito en la cabeza. Todo el búho se volvió de un nuevo color, un azul verdoso. Casi un azul cielo si se ignoraba el matiz verde. Se inspeccionó con cuidado, por delante y por detrás. Luego bostezó ampliamente. Vane observó cómo deslizaba con cuidado la varita en su pie. Se quedó de pie en la rama durante otro rato, aparentemente dormitando. De repente se sacudió y miró a su alrededor, al bosque que se oscurecía, el sol casi listo para ponerse. Bostezó de nuevo, estiró y agitó sus alas. De repente se lanzó al cielo. Observó cómo volaba hacia Oxmeade en el cielo que oscurecía rápidamente. Vane se quedó de pie junto al claro, observando cómo el pájaro desaparecía en la distancia. Consideró la situación con atención.
Tenía otra historia para contarles a los potrillos, pero dejaría de lado el cambio de color hasta que tuviera más tiempo para pensar en esto. ¿Era el búho realmente un búho? Sabía que los magos podían transfigurar cosas en formas animales, pero tenían una vida limitada y estaban restringidos a tareas simples que el mago originalmente había imaginado para ellos. Una abominación del orden natural, pensaban los centauros. Algunos magos podían transformar a otros magos en animales, el mago que lanzaba hechizos era completamente amoral, obviamente. Por no mencionar que era cruel. Pero esos hechizos también tendían a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, recordaba haber visto de pequeño a 3 magos transformarse en animales. Los había oído referirse a sí mismos como animagos. Era una habilidad poco común, al parecer, pero al alcance de muchos magos. Al parecer, no todos podían aprender a hacerlo, ni muchos consideraban que valiera la pena. Se preguntó si este búho era uno de esos animagos. Pero ¿por qué se molestaría en usar una varita mientras estaba en forma animal? Simplemente podría volver a convertirse en humano y al instante poder usar todos sus hechizos. ¿Por qué tomarse el tiempo y el esfuerzo de aprender a lanzar magia de nuevo? Sí, esta situación requería mucha reflexión. Tendría que volver a mirar detenidamente las estrellas y los planetas, más tarde esa noche. Mientras tanto, tenía una historia que podría gustarles a los potrillos. Un búho golpeándose la cabeza con un palo. Nunca cesarían las maravillas. XXXX aparte de perder los estribos y sentirse como un tonto, Harry pensó que sus experimentos con su varita habían funcionado bastante bien. No se había dado cuenta de que intentar decir el encantamiento como un búho no funcionaría, incluso si el trabajo con la varita era impecable. Después de todo, le había parecido que estaba diciendo las palabras correctamente. Solo cuando se concentró mucho se dio cuenta de que estaba haciendo todos esos ruidos extraños de Craig, Gu, Uyulu que Edwig había hecho la primera vez antes de regresar al pasado. Después de eso, le había llevado un poco de tiempo hacer que su lumos sin palabras funcionara. Había sido tan fácil cuando era humano. Como búho. Ni de lejos. Pero finalmente había logrado que la punta de su varita brillara al recibir una orden mental. Luego había reanudado su tarea más importante. Hacer que funcionara un hechizo que cambiaba de color. Lo había hecho, pero no de la forma que él esperaba. Su intento de conseguir una lechuza común de color marrón había fracasado estrepitosamente, y le había dado unas alas de un color verde enfermizo. ¿Qué había pasado con eso? Intentar conseguir un marrón más claro tampoco había funcionado. Había decidido que su mejor apuesta era optar por un color gris común, como el que a veces veía en las palomas. Lo cual era, en realidad, una mejor idea. Visto desde lejos, los magos pensarían que era una paloma gris, no un búho que pertenecía al famoso niño que vivió. Los muggles también pensarían que era una paloma cuando lo vieran desde lejos, y no se emocionarían al ver un búho nival durante el día en verano. No podía usar el brazalete de invisibilidad, que había descubierto que se podía activar y desactivar con un picotazo. Desafortunadamente, era un elemento de todo o nada. Cuando era invisible para todos, muggles y mágicos. Por lo tanto, ser invisible significaba que no podía recoger ni entregar correo paquetes enviados por lechuza. El remitente o el destinatario nunca lo verían. Desafortunadamente, había sido bastante agotador. La enorme cantidad de fracasos había agotado su magia a un ritmo asombroso. Como estudiante de segundo año, un hechizo tan simple ni siquiera le habría hecho notar que había estado usando su magia. Hoy, incluso tuvo que tomar una pequeña siesta para recuperarse. En lugar de tomar el autobús noctámbulo, Harry decidió volar a Blackpool. Tenía tiempo de sobra. Según sus cálculos, tardaría unas 3 horas, bien entrada la noche, cuando la mayoría de los clientes ya se habrían ido a casa. Mientras llegara antes de la hora de cierre, todo iría bien. El vuelo, en sí, era muy relajante a su manera. Casi podía quedarse dormido mientras se elevaba 3 o 4 mil metros en el aire. Con la tasa de planeo de sus alas, podía volar durante 20 minutos y cubrir la misma cantidad de millas antes de tener que recuperar altitud agitando las alas.
Si seguía las autopistas, podía aprovechar las corrientes térmicas creadas por el pavimento y los vehículos para duplicar o triplicar esa distancia y tiempo. Diablos. Si quisiera, podría hacer autostop en un camión, aterrizar sobre el parachoques de un remolque y echarse otra siesta. Así llegaría allí igual de rápido. XXXXX, como explicó más tarde a los periodistas, Jenny estaba esperando a que cerraran para poder ir a los bares. Como era viernes por la noche y tenía el fin de semana libre, estaba deseando disfrutar de un poco de ocio y relajación. Lo necesitaba después de una semana de lidiar con viejos maleducados y lujuriosos que pensaban que una estudiante universitaria como ella estaría loca si no se dejaba caer en sus brazos y en sus camas. Estaba colocando la mercancía delante de la tienda, es decir, empujando todo hacia adelante para que no hubiera agujeros en la hilera de mercancías, cuando se miraba hacia el pasillo, cuando el extraño pájaro azul entró volando. Aterrizó en uno de los elementos más altos y comenzó a mirar a su alrededor. Decir que estaba sorprendida sería quedarse corto. Nunca había visto un pájaro de un tono turquesa tan bonito en su vida. Al principio, pensó que era un loro tropical perdido. Solo cuando lo miró más directamente vio que era un búho. Un búho. ¿Cómo había sucedido eso? Ese color no podía ser natural para ningún búho, que dependía del sigilo y del escondite para escapar de la atención de su presa. Además, ¿qué clase de imbécil le haría eso a un pobre animal salvaje? Entonces empezó a preguntarse cómo sacar al pájaro de la tienda a la hora de cerrar. No podía dejarlo allí toda la noche, no. Podría entrar en pánico al quedarse atrapado dentro y causar accidentalmente todo tipo de daños. Sin mencionar que activaría la alarma antirrobo con detección de movimiento. Acababa de decidirse a llamar al dueño para pedirle ayuda cuando el pájaro de repente voló hacia la pared, agarró un sombrero y voló hacia la caja registradora. Cuando echó un vistazo al final del pasillo de mercancías, el pájaro estaba de pie sobre el mostrador junto a la caja registradora. La miraba fijamente y golpeaba con su pata. O, mejor dicho, golpeaba con una de las garras. Al lado del pájaro había un sombrero de pescador y una gorra de lana de niño. Se había llevado dos sombreros. Ella lo miró fijamente. El pájaro la miró fijamente. Por la forma en que golpeaba con su garra, tuvo la sensación de que la estaba esperando. Cerró los ojos y sacudió la cabeza antes de mirar de nuevo. Sí, el pájaro todavía la estaba esperando. Vacilante, lentamente, se acercó al final del pasillo y se dirigió a la caja registradora. A medida que se acercaba, agitó las manos en un gesto de espanto y dijo: «Escapa. Vamos, vamos». El pájaro la miró, miró los sombreros, miró el registro y luego volvió a mirarla. Golpeó con la garra cada vez más fuerte y más rápido, y a ella le dio la impresión de que se estaba impacientando. Recordó la noticia del periódico de la semana pasada que decía que un pájaro había comprado un juego de Scrabble. Pensó que estaban engañando a todo el mundo. ¿Un pájaro? ¿Comprando algo? Ridículo. Pero ahora... Ella miró fijamente al búho y frunció el ceño. ¿Quieres que te llame?, dijo incrédula. Los búhos no pueden poner los ojos en blanco, pero este inclinó la cabeza ligeramente mientras abría mucho los ojos. Su postura misma decía: «Vaya, claro. ¿Por qué otra razón estaría aquí?». Pasó con cautela junto al búho, luego rodeó el mostrador y se dirigió a la caja registradora. Muy lentamente, extendió la mano y le dio la vuelta a la gorra para leer el precio que figuraba en la etiqueta que llevaba en el interior. Lo registró con cuidado. Luego hizo lo mismo con el sombrero. Insegura, miró al pájaro y dijo: «Serán 24 libras y 90 peniques». El búho acuático asintió y de repente salió volando por la puerta. Jenny se quedó mirando el lugar. «Bueno», dijo, «no es eso lo peor». Tomó los dos sombreros y los inspeccionó para ver si tenían algún daño. Parecían estar bien. Se dio vuelta y miró la cámara de seguridad de la tienda. «Bueno, espero que hayas captado eso, o nadie me va a creer». Estaba a punto de llamar al dueño y denunciar el extraño comportamiento del búho, cuando el ave volvió volando y aterrizó en el mostrador, lo que la hizo soltar el teléfono sorprendida. Levantó el pico hacia ella, como si quisiera decir: «Aquí tienes».
Estaba agitando 5 billetes de 5 libras en el pico. Con los ojos muy abiertos, extendió lentamente la mano para agarrar el extremo del papel moneda. El pájaro lo soltó inmediatamente. Era demasiado surrealista para creerlo. Quiso pellizcarse para ver si estaba soñando. Miró los billetes. Sí, había 5. Sí, eran reales. Sí, todos eran billetes de 5 libras. Parpadeando, miró la caja registradora y pulsó la tecla de vendido. El cajón se abrió con un din. Puso los billetes en la ranura correspondiente y sacó una moneda de 10 peniques. «¿Tu cambio?», dijo automáticamente, y le tendió la moneda al pájaro. Se inclinó hacia adelante y tomó el dinero en su pico. Se miraron el uno al otro por un momento. Jenny se sacudió y dijo: «Muy bien». Luego sacó una bolsa de papel de la caja que estaba debajo de la caja registradora y colocó los 2 sombreros dentro. «¿Quieres el recibo en la bolsa?», dijo alegremente, mientras le ofrecía la bolsa al pájaro. Él asintió. Arrancó el recibo y lo dejó caer junto con los sombreros, luego puso la bolsa sobre el mostrador. La lechuza se inclinó hacia adelante y dejó caer la moneda en la bolsa. Extendió las alas mientras ella daba un paso atrás. Una de las solapas la levantó casi al nivel de la parte superior de la bolsa. Agarró la bolsa con ambas garras y salió corriendo por la puerta. «Caray», dijo en voz baja mientras desaparecía de su vista. «Acabo de venderle 2 gorras a un búho». Se dio la vuelta y miró a la cámara. Luego se dio la vuelta y miró hacia afuera. «El cliente más amable que he tenido en todo el día, y es un búho», sonrió. «Y más inteligente que la mayoría de mis clientes». Cogió el teléfono y volvió a marcar. «Espero de verdad que podamos sacar fotos con esa cámara, porque de lo contrario todos pensarán que estoy loca». XXXXX. Con el sombrero y la gorra a salvo en su bolsa, echó un vistazo rápido a su alrededor en busca de testigos. Había mantenido su bolso escondido en el tejado de la tienda para ocultar que llevaba dinero y sabía cómo calcular el cambio. Al ver que nadie lo observaba, se dirigió al parque. Un viaje rápido en el autobús noctámbulo y le mostraría los sombreros a HTB. Estaba bastante seguro de que tenía los tamaños correctos. Los pequeños carteles que indicaban los distintos tamaños en los estantes deberían haber eliminado ese problema, pero siempre existía la posibilidad de que alguien no hubiera vuelto a colocar un sombrero en el lugar correcto. Si no, bueno, había varias tiendas de regalos en Promenade, la calle que daba a la costa y conectaba los 2 muelles de ferias de Blackpool. Harry podía darle el que había comprado y que no le quedaba a uno de los alumnos de primer año de ese año si le quedaba pequeño, o a uno de los gemelos o a otro alumno de último año si le quedaba grande. Era bastante molesto que, aunque Remus le había dado el dinero Muggle y el dinero de los magos intercambiados, aún no se había presentado en persona para conocer a HTB. Sacudió la cabeza con ironía mientras aterrizaba. El idiota probablemente había ido directamente a Dumbledore y le había pedido permiso. El director, sin duda, se había negado a darlo para proteger a Harry. Había convencido al idiota melancólico, indeciso y autocompasivo mago de que ignorara la súplica de Harry, sin duda. Eran Stan y Ern en el autobús noctámbulo, otra vez. Al parecer, ahora eran los turnos de tarde y de noche. Ern parecía haber cambiado de turno. O tal vez había estado reemplazando a alguien que había estado enfermo o había tenido algún otro tipo de emergencia. Probablemente a alguien que estaba de vacaciones. En cualquier caso, se agarró a la barandilla que separaba la escalera del resto del autobús y se quedó mirando a los demás pasajeros que lo miraban. Esta vez, el autobús lo dejó en las afueras de Surrey. Surrey era una ciudad más grande y Little Winging estaba a solo 5 minutos de vuelo desde Number 4 Private, Little Winging. Voló hasta lo alto del muro de piedra frente al autobús y esperó a que saliera antes de dirigirse a su destino final. Oyó que decía Stan desde el interior del autobús. Esta vez era un búho azul, no blanco. Débilmente, escuchó. ¿Azul? ¿Crees que se está difundiendo la noticia de que ahora son 2? A menos que el dueño esté encantado, ¿el búho es azul? Pero sin la marca es difícil saberlo. El autobús desapareció frente a Harry con el chirrido de los neumáticos y el rugido del motor, cortando el resto de la conversación.
¿Azul? Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera usar como espejo y vio un camión en la calle aparcado bajo una farola. Un momento después, estaba agarrando la manija de la puerta y se inclinó para mirarse. Por lo que pudo ver, era de un bonito tono de gris, ni demasiado oscuro ni demasiado claro. Hizo un puchero mentalmente. Tendría que esperar hasta que HTV lo viera. El mago estaba leyendo la guía del mago para la sociedad cuando Harry entró volando por la ventana. El libro Organiza tu vida había hecho maravillas con el niño. Había elaborado un horario para cada día para llenar la soledad. Todavía tenía tareas, por supuesto, pero ya no tenía que cocinar. Usando las fichas del alfabeto del juego que Harry había comprado, le había dicho al niño que mencionara, casualmente, que los magos estaban observando. Podrían sentir curiosidad por saber por qué el pequeño mago hacía tantas tareas y Dudley, el mugle, ninguna. Los Dursley habían desterrado a Harry a su habitación, la mayor parte del tiempo. Ahora pasaba solo unas pocas horas al día, limpiando el interior o el exterior, en el jardín. Eso había aligerado considerablemente su carga de trabajo. A Petunia no le había gustado eso, significaba que tenía que hacer más trabajo en lugar del chico. Se había vuelto perezosa con los años con Harry como su esclavo. Perderlo por la escuela durante 10 meses había sido un gran shock. Por otro lado, si los magos estaban mirando, ella podría manejar los nuevos arreglos. Como consecuencia, tuvo más tiempo para los libros que Harry le había comprado. Un viejo temporizador de cocina, sacado del fondo de un cajón de la cocina, mantenía todo en orden. La desventaja era que el niño tenía más tiempo para aburrirse. Estudiar estaba bien, pero no se podía hacer mucho antes de que el cerebro se sintiera como lana metida en una bolsa demasiado pequeña. Lamentablemente, Harry no pudo hacer la siguiente compra por sí mismo. El chico tuvo que hacerlo. La bolsa para los artículos sería demasiado grande para que Harry pudiera manejarla sin revelarles a los muggles la bolsa de piel de moque, más grande por dentro. Sin embargo, lo que preocupó a Harry en ese momento fue la reacción del niño. Lo miró y saltó de la cama, conmocionado. «Edwig», gritó, «¿qué pasó? ¿Estás herida?». Levantó a Harry con los ojos muy abiertos y lo estudió desde varios ángulos. Harry no estaba acostumbrado a que el chico lo maltratara de esa manera, y por reflejo lo atacó, picoteándolo con tanta fuerza que le hizo sangrar. El chico lo soltó, sorprendido. Harry revoloteó hasta su percha y se quedó mirándolo. Después de un momento, se calmó. Harry debería haber esperado ese tipo de reacción del niño cuando vio que su lechuza regresaba y no era del blanco prístino que normalmente presentaba. Por supuesto, esa reacción no definió si la sorpresa fue que era gris o azul. Se erizó las plumas y luego extendió con cuidado ambas alas. Se giró ligeramente como para presumir, miró su ala y luego al niño. Intentó arquear las plumas sobre los ojos, como para preguntar, ¿qué? El niño se acercó y lo miró con atención desde todos los ángulos. Harry se quedó quieto y lo dejó. Extendió la mano con suavidad y tocó las plumas de las alas de Harry, luego las plumas del pecho y, finalmente, le acarició la cabeza. ¿Alguien te golpeó con un hechizo de color?, preguntó vacilante. Harry negó con la cabeza. Harry dobló sus alas y movió la cabeza. El muchacho captó la indirecta y dio un paso atrás. Harry voló alrededor del niño y se subió al escritorio. Abrió con cuidado la bolsa de cartas y deletreó color. Harry lo miró desconcertado. «Azul», dijo. Harry bajó la cabeza y resopló enojado. ¿Cómo había sucedido eso? Se suponía que era de un gris medio, como muchas de las palomas. El azul podría ser bueno mientras volaba, pero a la vista de los muggles. No. Esto era un problema. ¿Por qué le parecía gris? Reorganizó las fichas para leer, biblioteca, búho y ver colores. Realmente necesitaban fichas con un signo de interrogación. Quizás podría ser que HTV dibujara un signo de interrogación en las fichas en blanco. El chico frunció los labios, se pasó la mano por el pelo y asintió. La biblioteca abre a las 10, advirtió. Harry asintió. Con eso resuelto, Harry abrió la bolsa y sacó la bolsa. El chico lo miró de nuevo, estupefacto. ¿Fuiste de compras a Blackpool otra vez?, preguntó, horrorizado.
Harry arrojó los 2 sombreros sobre la cama, y el recibo también cayó. ¿Me compraste 2 sombreros?, dijo incrédulo mientras tomaba el recibo y lo miraba. Fue entonces cuando notó la moneda de 10 peniques sobre la cama. Harry simplemente se paró en el respaldo de la silla y lo miró fijamente. El mago se pasó unos minutos probándose los sombreros. La suerte estuvo de parte de Harry, ya que ambos le quedaban bien. Al colocarlos ligeramente hacia adelante, ambos ocultaron fácilmente la mayor parte de su cicatriz. Solo se veía la parte inferior de la cicatriz, que estaba en la sombra y era difícil de ver. Misión cumplida, en lo que a Harry respectaba. Ahora, si tan solo Remus apareciera para que el niño pudiera tener ropa apropiada y no llamar la atención como un vagabundo. Descubrir que los búhos eran daltónicos le explicó muchas cosas que habían estado molestando a Harry. No poder lanzar hechizos de color correctamente era un gran inconveniente. Sin embargo, con el uso de un gráfico en escala de grises de un libro de fotografía de la biblioteca, pudo superar ese problema en un par de días. Introducir y sacar a Harry de la biblioteca de contrabando debajo de uno de los viejos suéteres de Dudley para ver el gráfico del libro fue complicado, pero lo lograron. A HTV se le había prohibido sacar libros después de que Dudley destruyera varios la única vez que lo hizo y, naturalmente, Harry fue culpado. Fijar firmemente la imagen de la imagen gris 50-50 del gráfico en su mente mientras lanzaba el hechizo funcionó. Volar de ida y vuelta desde el pueblo cercano a HTV consumía mucho tiempo, pero había funcionado sin activar el rastreo que los estudiantes de magia tuvieron que soportar. Después de todo, no podían culpar a Harry si la magia estaba a 10 millas de distancia, ¿o sí? Una vez hecho esto, pasé a realizar otras tareas. La noticia de que un búho gris frecuentaba Blackpool y compraba cosas apareció en los medios de comunicación, tanto en la televisión como en los periódicos. Los primeros informes que indicaban que el pájaro era blanco o azul fueron rápidamente descartados, ya que todas las cámaras de seguridad en blanco y negro solo mostraban gris. Incluso la primera mostró un pájaro ligeramente gris, no blanco puro como afirmaba el dependiente. El dueño de la tienda dijo que su cámara tendía a mostrar las cosas más oscuras de lo que eran, pero nadie le creyó. En cambio, culparon a la iluminación, diciendo que la cámara estaba ajustada para un nivel de luz más bajo y, por lo tanto, mostraba todo más blanco de lo que debería ser. En esos viajes, Harry recibió una camisa verde, pantalones negros, gafas de sol de espejo que se ajustaban sobre sus gafas normales, un paquete de bolígrafos y varios cuadernos. La camisa y los pantalones no le quedaban exactamente perfectos, pero eran mucho mejores que los trapos holgados que Dudley había usado. Hizo otro viaje solo al Callejón Diagon. El guardia Goblin se quedó un poco desconcertado al ver que una lechuza se posaba sobre su hombro con una solicitud de retiro. Se miraron el uno al otro por un momento, Harry con la cabeza inclinada en señal de interrogación. Luego el guardia suspiró y entró en el banco. Podría haber abierto las puertas simplemente, pero ¿cómo habría salido la lechuza del banco después de completar su negocio? Ignoró el hecho de que la lechuza no había usado la ventana de correos para lechuzas que daba a la sala de correos. Tenía que haber una razón para eso, lo sabía. Había escuchado el rumor de que una lechuza había abierto una bóveda. Sin embargo, el hecho de que Harry sacara la llave de su bolsa para el empleado los sorprendió a ambos. El empleado había sido advertido de que una lechuza era un cliente, por lo que se sorprendió al descubrir que la lechuza tenía su propia bóveda de la que retirar dinero. Sin embargo, completó la transacción con bastante rapidez. El guardia llevó a Harry de vuelta al exterior al concluir su trabajo y tomó posesión de su puesto nuevamente. Harry voló a la oficina de correos del Callejón Diagon por si acaso encontraba lo que buscaba. Si no lo hacía, intentaría algo más. Quizás adaptar algo que los muggles usaban para las palomas mensajeras a sus necesidades. Le encantó descubrir que la oficina de correos vendía arneses de muchos tamaños y formas para guardar bolsas o cajas de cartón para las lechuzas postales comerciales. Lo mejor era que tenían un hechizo que las hacía aerodinámicas cuando la lechuza estaba volando, por lo que casi no afectaba a las habilidades de vuelo de las aves.
Otro hechizo también hacía que la bolsa y el arnés fueran invisibles hasta que la lechuza aterrizara, un poco de seguridad adicional que se agradece mientras está en tránsito. Ayudaría mucho a convencer a los muggles de que el pájaro gris que veían era una paloma o una gaviota. La mayoría de los arneses se ajustaban alrededor del cuello y detrás de las alas, con bolsas en el pecho o en la espalda. Algunos tenían ambas cosas. Otro conjunto tenía bolsas en los costados, debajo de las alas, con correas a lo largo del pecho y detrás de las alas. Las bolsas no se expandieron para que no hubiera ningún conflicto si alguien quería enviar un objeto que ya estaba equipado con un hechizo de expansión. En todos los casos, el remitente tenía que encoger los objetos enviados para que cupieran en las bolsas. Compró uno que tenía los arneses con bolsas en el pecho y la espalda, con la bolsa del pecho lo suficientemente baja como para que pudiera acceder a su contenido, al igual que podía acceder a la bolsa de la espalda. De esa manera, podía llevar tanto su baúl expandido, que Gringotts había devuelto, como su bolsa de piel de moco. Con la ropa nueva y la financiación renovada, aunque los Dursley tampoco sabían nada de eso, los dos pudieron escabullirse hasta el pueblo vecino. Era la semana anterior a su cumpleaños y Harry finalmente había dominado lo que sabía que sería su hechizo favorito cuando no estuviera en Hogwarts. El hechizo de aversión a los muggles. Podía ir con HTV a cualquier parte y nadie cuestionaría por qué el chico tenía una lechuza en la cabeza. Ni por qué la lechuza era la que proporcionaba el dinero. O la que ayudaba a elegir algo en una tienda. No poder ver los colores lo hacía un poco más difícil, pero las vendedoras estaban más que dispuestas a ayudar al tímido niño a comprar ropa juego y evitar los colores que llamarían la atención. No dejaría que Harry se vistiera con el equivalente muggle de las llamativas túnicas de Dumbledore. Esto permitió a HTV conseguir más ropa que se ajustaba a sus necesidades y una selección más amplia de camisas y pantalones. Calcetines y zapatillas nuevas completaron la renovación. Harry estaba realmente molesto porque Lupin aún no había aparecido. Bueno, si iba a ser un tonto, olvídenlo. El proyecto de hoy trataba sobre algo que Harry había oído de algunos hijos de muggles después de que dejara Hogwarts en el futuro. Sabía que sería una salvación para el niño. Un juego entretenido con el que podía jugar solo y que no requería una tele ni ningún otro equipo especial. Era muy pequeño y se podía esconder rápidamente, lo que significaba que no era probable que los Dursley lo notaran. Todo trabajo y nada de diversión hacen de Jack un chico aburrido, ¿no? Quería que HTV brillara. De ahí su visita a una gran tienda para comprar algo llamado Game Boy. Hasta que se le pusieron las pilas a un Game Boy, este no era más que un trozo de metal, plástico y cerámica inertes. Lo mismo ocurría con los juegos. La magia no tenía ningún efecto sobre ellos. Pero, una vez que las baterías estaban instaladas, no había nada que hacer. Los delicados dispositivos electrónicos no podían soportar las constantes oleadas de magia que fluían hacia allá a través de Hogwarts. La magia obligaría a cualquier dispositivo electrónico a cometer la versión electrónica del seppuku, el suicidio, y arder. Sin embargo, Harry se preguntó, siendo eso cierto, ¿qué pasaría si quitaras las baterías de un objeto dañado por magia y lanzaras reparo? ¿Eso lo solucionaría? En cualquier caso, en casa de los Dursley, o en cualquier otro lugar no mágico, funcionaría perfectamente. El costoso juguete venía con Tetris, pero HTV también compró Infogenius Productivity Pack. Berlitz French Translator, HTV no tenía idea de por qué Harry insistió en que lo comprara. Ortello, The Amazing Spider-Man, Castlevania. The Adventure, The Addams Family Wizards y Warriors X. The Fortress of Fear. Uno más de ellos mantendrían al niño interesado hasta bien entrada la noche. Una deliciosa distracción de todo el estudio y la lectura que Harry le estaba imponiendo. Después, transportar el juego y sus cartuchos en la bolsa fue pan comido. Simplemente se metieron en un callejón y la bolsa de la tienda estuvo en la bolsa de Harry en cuestión de segundos. Nadie se dio cuenta de que habían comprado algo mientras los dos disfrutaban de un tranquilo paseo a casa. Bueno, HTV caminó, Harry supervisó desde lo alto de su cabeza y disfrutó del paisaje. XXXXX nota del autor.
Los búhos, y la mayoría de las otras aves, son ciegos al rojo, lo que se conoce como protanopía. Todo lo rojo aparece en tonos de amarillo y verde. Como resultado, el color marrón en realidad aparece como verde, Google Colblindor. En este caso, si Harry piensa en marrón, ¿cómo lo interpretaría la magia inherente de un búho? Como lo que un búho ve cuando el marrón está presente. ¿Tiene siquiera un concepto de marrón? ¿O como el color real que la gente ve? Un argumento a favor de lo primero es que los búhos ven en el ultravioleta, y los científicos demostraron recientemente que al proyectar una luz ultravioleta, a la luz del día, sobre el marrón, los búhos no lo perciben como el mismo color que el marrón sin esa luz ultravioleta sobre él. Harry, al ver algo en el ultravioleta, simplemente pensaría que es un violeta muy oscuro, mientras que el violeta muy oscuro que la gente ve le parecería mucho más claro. Entonces, si especificara un amuleto de color que fuera violeta muy oscuro, obtendría un color en el ultravioleta o el violeta muy oscuro humano. De hecho, si una persona fuera completamente daltónica, podría realizar un hechizo sobre el color rojo, sin saber realmente qué son el rojo, el verde y el azul. Yo tenía un conocido que era daltónico, lo cual descubrimos una noche jugando al Trivial Pursuit. No podía distinguir entre los lugares y marcadores azules y verdes. Para él, eran del mismo tono de gris. Había aprendido a jugar al juego memorizando dónde estaban esos dos colores en el tablero y en las cartas, pero después de unas cuantas cervezas, tendía a confundir las posiciones. Si lanzaba un hechizo de color como verde pero estaba pensando en la posición azul en el tablero, ¿qué color obtendría? Ambos serían grises para él y no sabría el color verdadero hasta que alguien se lo dijera, ¿verdad? Algo así como aquella broma en la que te dan un trozo de papel y te dicen que leas los colores que aparecen en la lista. Es una lista de los diferentes colores, naturalmente, pero las letras están coloreadas en lugar de estar escritas con tinta negra. La palabra verde está en letras azules, la palabra rojo está en letras verdes, y así sucesivamente. Inevitablemente, terminas diciendo el color de las letras y no la palabra en sí. En esta historia, Harry usa un amuleto de color gris para imitar una paloma gris cuando la ve desde lejos. A menos que sea muy específico sobre la frecuencia de color exacta del gris, obtiene lo que vería un búho cuando se lanzó el amuleto. Gris. Pero cualquiera que lo observe podría ver al búho como azul cielo turquesa. Capítulo 5. Unas vacaciones muy ocupadas. Remus todavía no había aparecido. Cansado de esperar, Harry decidió que tendría que conformarse. Una mañana temprano, unos días después de conseguir el Game Boy, Harry se fue volando mientras HTV bajaba a desayunar. La lechuza aterrizó en el techo de un gran edificio en el pueblo vecino, se lanzó el hechizo repelente de muggles y su versión mágica y regresó. Ahora estaba mejorando con los hechizos. Normalmente, solo necesitaba 4 o 5 intentos antes de empezar a obtener resultados, y para la 10ª vez podía lanzar el hechizo casi sin fallas. Era una gran mejora con respecto a antes, cuando le había llevado horas dominar un hechizo que conocía bien de cuando era mago. Ahora entendía que era más una cuestión de aprender a lanzar en silencio que simplemente aprender a adaptarse a agitar una varita con el pie en lugar de la mano. Desafortunadamente, como sabía por experiencia, lanzar en silencio requería mucha más magia que decir el encantamiento. Por eso tan pocos magos o brujas lo hacían. ¿Por qué agotarse cuando simplemente murmurar el hechizo requería mucho menos esfuerzo y lograba el mismo resultado? Solo podía dominar un hechizo al día, si acaso. Simplemente se cansaba demasiado rápido cuando lanzaba repetidamente en silencio. Lamentablemente, cuando podía lanzar un hechizo, su resistencia no estaba a la altura de permitirle continuar por mucho tiempo, especialmente si los hechizos debían durar largos periodos de tiempo. Incendio era un simple one-shot, al igual que Incarcerous, Obscuro y Defendo, notablemente agotadores pero factibles. Lanzó el hechizo, hizo el trabajo, iniciar un fuego, cortar algo, etc. O duró un tiempo antes de desvanecerse, atar algo, crear una venda, etc. Pero el encantamiento protector, Protego, o Wingardium Leviosa, Locomotor o cualquier otro encantamiento que requiriera su atención constante, esos lo dejarían inconsciente en muy poco tiempo.
Su límite era de aproximadamente media docena de lanzamientos rápidos, a menos que se esforzara hasta el agotamiento. Si espaciara los hechizos a solo uno cada hora aproximadamente, podría continuar todo el día y toda la noche, si fueran hechizos simples. Estaba más cerca de ser un skin que un mago completo. Por otro lado, era un búho que lanzaba magia. Era asombroso que pudiera lanzar hechizos y que fueran lo suficientemente poderosos para hacer el trabajo. Regresó a la habitación antes de que HTB terminara su desayuno. La idea de pagar el alquiler de la habitación de los Dursley había sido excelente y había reducido en gran medida las tensiones de las últimas 2 semanas. Lo que significaba que cuando HTB le había dicho a su tía Petunia que iba a estar ocupado hoy, ella se limitó a resoplar y a burlarse de él, pero no intentó asignarle ninguna tarea. Le explicaron que el dinero provenía de sus ganancias por alquilar a Edwig para entregar mensajes. Harry hizo que HTB lanzara los encantamientos de color y de no me notes. Ahora que nadie lo vería ni relacionaría la lechuza que había tomado el autobús noctámbulo con la lechuza de Harry Potter, se dirigieron al pueblo en dirección opuesta a la que él había estado esa mañana. Fue una caminata larga, casi 1 hora, pero suficiente para evitar que los magos relacionaran la casa de los Dursley. Desde allí, fue un viaje rápido al callejón Diagon. Era la primera vez que HTB se subía al autobús, por lo que estaba más que un poco sorprendido e incrédulo por la experiencia, para diversión del conductor y del revisor. El nombre que le dieron al revisor era James Evans. Tan pronto como estuvieron en el callejón, Harry dejó atrás a HTB y voló a Gringotts, con una breve parada en el interior para eliminar los hechizos de ocultación, primero. No quería que los imbéciles deshonrosos pensaran que estaba tratando de colarse. Hizo un retiro de libras y galeones de los poco fiables y codiciosos goblins. También pidió un saldo, que demostró que le quedaba bastante. Mucho más de lo que había en la bóveda de confianza de HTB en su primera visita a Grid. Definitivamente más que suficiente para manejar sus gastos planeados durante bastante tiempo. Ese baúl lleno de joyas abandonadas de la sala de los menesteres, por sí solo, le aseguró que HTB estaría bien por mucho tiempo después de que dejara Hogwarts. Entre las 2 bóvedas, HTB tendría una vida de ocio, no había problema. Tenía toda la intención de que el chico tuviera una vida llena de diversión en Hogwarts. Con los horrocruxes de Voldemort resueltos tan pronto, y el conocimiento previo de Harry, gran parte de lo malo que había sido su suerte la primera vez habría desaparecido. Con una planificación cuidadosa, conseguiría el diario de Ginny y conseguiría la rata. La primera aseguraría un año siguiente tranquilo, y la segunda haría que Sirius saliera como mago libre para un tercer año igualmente tranquilo. El 4º año sería un peligro, a menos que pudiera encargarse de los Crouches antes de eso. Todavía podría haber un trimago. De hecho, probablemente no había forma de evitarlo con toda la planificación previa que tal cosa requería. Nada de lo que había hecho hasta ahora habría tenido algún impacto en eso. Probablemente ya se estaba discutiendo a fondo en el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos del Ministerio. Se preguntó qué tan difícil sería llevar a un dementor al cementerio de Riddle. Un aturdidor justo antes de que quienquiera que hubiera rescatado a Riddle pudiera arrojarlo al caldero. Entonces, Bob es tu tío. Si bien los horrocruxes impedían que el alma pasara al más allá, no se impedía que un dementor consumiera y destruyera la parte libre del alma. Entonces, no importaría si había otros fragmentos de alma, la verdadera esencia de Riddle se habría ido para siempre. O, al menos, lo haría una vez que se destruyera el diario. Por otro lado, quizás alimentar a un dementor con los trozos de alma que tenía haría las cosas más sencillas. No había necesidad de intentar conseguir veneno de basilisco o controlar el fuego demoníaco. Sirius había dicho que los dementores ignoraban a los animales, esa solución ameritaba una reflexión seria. En el otro lado, jeje, tal vez debería ser que HTB preguntara si los dementores destruían un alma o solo la mantenían en transición. Es decir, ¿destruían el alma? ¿O simplemente la hacían avanzar como si la persona hubiera muerto? En ese caso, el dementor sufriría indigestión ya que el alma principal se negaba a seguir adelante porque todavía había un horrocrux cerca.
Esa seguiría siendo una buena solución, ya que a nadie se le ocurriría recurrir a un dementor para encontrar al Voldemort perdido. Mientras tanto, había algunas cosas que hacer este verano. Harry necesitaba fondos suficientes, tanto muggles como mágicos, para eliminar la necesidad de otra visita a Gringotts. De ahí la visita de hoy al banco. Después de salir de Gringotts y hacer otra parada rápida para renovar los hechizos de repeler magos y de no fijarse en mí, buscó a HTB. Naturalmente, el chico estaba parado frente al equipo mágico de Wiseacre. El chico tenía una de las mejores escobas del mercado, pero eso no le impidió admirar los modelos más nuevos de la competencia. El chico sintió que se le caía de cabeza. Suspiró y se dirigieron a un hueco cercano entre dos tiendas. De espaldas al callejón para que nadie pudiera ver lo que estaban haciendo, transfirieron algunos de los galeones de la bolsa de piel de moco de Harry a la del chico. Una vez hecho esto, se dirigieron a su próximo destino, Wilfit and Tactics. Una vez allí, el chico explicó que necesitaba una renovación completa del equipamiento. Sabiendo que eso llevaría un tiempo y que los dependientes se asegurarían de que todo luciera bien, Harry partió de nuevo. Después de cancelar nuevamente los hechizos, voló a Cornwalls. La tienda era conocida por sus artefactos oscuros, pero también vendía pociones completas que algunos magos y brujas podrían no tener tiempo o talento para preparar, especialmente los magos y brujas que no eran de Slytherin y que habían sido entrenados por Snape. O tenían la capacidad de visitar San Mungo u otra tienda de pociones más convencional sin atraer la atención de los aurores y sus preguntas indiscretas. Dejó sobre el mostrador el formulario de pedido de botellas de brebaje de muerte en vida, así como de pasta para curar quemaduras, esencia de díctamo, brebaje vigorizante, antídoto para poción de amor, esencia de murtlak, poción pimentónica, poción para fortalecer los huesos y poción para soldar Wiggenuel. Un sobre preparado con galeones llegó al mostrador momentos después. El propietario estaba más que feliz de suministrar las pociones necesarias. Puede que la farmacia Slughorn Higgers tenga pasta para quemar, díctamo, murtlap y pepperwood, pero ¿por qué molestarse en ir a dos lugares? Puede que sea más caro en Cornwalls, pero el propietario y su ayudante eran bien conocidos por mantener en secreto la identidad de sus clientes. Aunque había planeado que el niño tuviera una vida tranquila en Hogwarts, solo un tonto no estaba preparado para lo peor, algo que había aprendido rápidamente con los aurores. A él también le hubiera gustado conseguir Veritaserum, pero esa era una poción controlada por el ministerio. Intentar comprarla por lechuza siempre fallaría, ya que los comerciantes de mala reputación que la tenían habrían temido una trampa. Solo vendían a clientes conocidos. Tendría que ver si podía robar algo de algún lado. Lo cual era más fácil decirlo que hacerlo, por desgracia. Se preguntó si podría sobornar a Snape. Probablemente no. Slughorn también estaba descartado. De los dos, él sí tenía moral. Snape era un idiota. La orden le quitó de encima una cantidad considerable de galeones, pero aún le quedaba una cantidad considerable. Los hechizos de éstasis de todas las botellas costaban un poco más, pero pensó que valía la pena el gasto para no tener que preocuparse nunca de que las pociones perdieran algo de su potencia. Fue una lástima que no pudiera conseguir ningún restaurador de Mandrágora, pero aunque era el final de la temporada de Mandrágora, no conocía a nadie que pudiera prepararlo para él. Comprar ingredientes de Mandrágora ahora sería una pérdida de dinero, ya que tenían que ser frescos para esa poción. Ponerlos en éstasis les quitaba su efectividad. Aunque era irónico que la poción terminada pudiera ponerse en éstasis. Con todo guardado en su bolsa, regresó a HTB. Después de una breve parada para volver a lanzar los hechizos necesarios, esperó a que un cliente abriera la puerta y luego entró volando. Se colocó sobre uno de los maniquíes y observó, divertido, cómo los dependientes apilaban lentamente las prendas. Cuando HTB escapó de las garras de los empleados, era la hora del almuerzo. Fue divertidísimo ver a los magos y brujas mirar hacia su mesa en el caldero chorreante y luego ver cómo sus ojos se desviaban inmediatamente hacia la izquierda o la derecha si Harry estaba en su línea de visión. Lo cual siempre sucedía. Era quizás la primera vez que HTB había estado en el mundo de la magia en público y no había atraído una atención indebida.
Estaba asombrado de ver que sucediera. Desafortunadamente, el niño no había salido lo suficiente como para comprender lo valioso que era eso. Con su sombrero y la magia de aversión a los magos en Harry, HTB era verdaderamente invisible para las masas cuando Harry se paraba sobre su cabeza o sobre un hombro. HTB había tenido que hacer el pedido en la barra en lugar de esperar a una camarera, pero no tuvo que preocuparse por perder su mesa ya que la espera de Harry allí se aseguró de que nadie lo notara. Luego fue a ver a un oculista y a comprarse unas gafas nuevas. Las gafas de segunda mano que le había comprado la tía Petunia eran inadecuadas. Harry se negaba a dejar que el chico fuera por la vida con todo lo que no estuviera cerca de él siempre borroso. En Quidditch solo había sido capaz de verla a Snitch como un destello de oro brillante, nunca con ningún detalle hasta que la atrapó. Más de una vez casi había sido engañado por un colgante, un reloj o una pulsera de oro. Por desgracia, las gafas eran un requisito tan poco frecuente para los magos que los dos acabaron yendo a San Mungo. Entonces, afortunadamente porque era un requisito tan poco frecuente para los magos, solo tuvieron que esperar un cuarto de hora. El pequeño mago salió del hospital con unas gafas irrompibles que repelían la suciedad, los líquidos y el vaho. Además, siempre coincidían con su graduación, eran cómodas, no se resbalaban, no se podían invocar mientras las llevaba puestas y actuaban como unas gafas de sol cuando estaba al aire libre. Todos los atributos descritos en el pergamino que les dio el sanador, y que Harry hubiera deseado que sus gafas hubieran tenido cuando era niño y estaba en Hogwarts. Más tarde, Harry planeó ver si podía agregar hechizos para visión nocturna opcional, zoom y la capacidad de ver a través de la ropa, como lo hacía Ojo Loco Moldy. A Harry le habría gustado tenerlos en sus anteojos una vez que se dio cuenta seriamente de las chicas y comenzó a salir con ellas. Sí, había estado un poco excitado después de dejar Hogwarts, y qué adolescente no quería ver chicas desnudas. Sabía que el sanador nunca aceptaría esos hechizos para nadie que no fuera un adulto, e incluso entonces, probablemente protestaría. Aún así, HTB los apreciaría cuando llegara a la pubertad a finales de su tercer año. Pero el hechizo para ver a través de la ropa debía usarse con cuidado. Tendría que ponerle límites a no más de 2 años más jóvenes y 6 años más grandes que su edad actual, y no a varones, con excepciones para emergencias. No quería que el chico le echara lejía en los ojos si veía a alguien como Mundungus Fletcher o Dumbledore. Además, había algunas imágenes que no estaban destinadas a los ojos humanos. Ver al sapo rosa desnudo marcaría a HTB de por vida. Harry se estremeció al pensar en cómo sería eso. Sí, sería una experiencia traumatizante de proporciones épicas. Ni siquiera un Obliviate sería suficiente para deshacer el recuerdo. No era de extrañar que a Ojo Loco le faltaran unos cuantos galones para llenar el barril. Veía a la bruja con regularidad en el ministerio. También les pediría a HTB que les añadieran un aviso antes de que salieran del hospital. Sus gafas eran una parte importante de su factor de reconocimiento en el mundo mágico. Hacer que la gente no las notara en realidad contribuiría a los disfraces del chico en público. Luego obligó al pobre muchacho a someterse a un examen físico y a recibir pociones preventivas para enfermedades mágicas comunes y peligrosas. El personal no estaba satisfecho con lo que encontraron en el examen físico ni con la falta de pociones preventivas. Sin embargo, la confidencialidad del paciente les impidió decir nada públicamente. Harry todavía no entendía cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo en el mundo mágico sin morir de alguna infección terrible. La viruela del dragón y la viruela de los dragones, dos de las peores, los equivalentes mágicos de la viruela y las paperas, seguían matando a magos y brujas. Ambas se consideraban muy contagiosas. El hecho de que nadie se hubiera ocupado de que él consiguiera los medicamentos preventivos en la época de Harry era simplemente criminal. No iba a permitir que HTB corriera ese riesgo. El hecho de que Harry hubiera logrado salir sano y salvo no significaba que HTB lo hiciera, especialmente con los cambios que Harry estaba introduciendo. Luego volvimos a Private Drive. El plan para mañana era hacerse con un aparato Muggle que estaba seguro de que revolucionaría el mundo mágico. Una máquina de escribir. Y no una máquina de escribir cualquiera, sino una máquina de escribir eléctrica.
Aunque, en un principio, su principal uso sería facilitar a Harry la comunicación con el chico. La primera vez que fueron a la tienda de máquinas de escribir de Londres, se quedaron mirándolas todas. Había muchas, y lo que les llamó la atención fue la IBM Selectric 3. La máquina tenía doble paso, lo que significaba que podía imprimir entre 10 y 12 caracteres por pulgada, una platina de 15 pulgadas de ancho para pergamino y podía escribir 96 caracteres diferentes. Lo único que tenía de eléctrico, según el vendedor, era el motor. ¡Genial! Todo lo que había que hacer era ignorar el cable y lanzar un hechizo de rotación sobre el motor, y listo, en cualquier entorno mágico. Si conservaban el cable, engañarían a los muggles, si alguna vez veían la máquina. Harry quería el eléctrico para que le resultara más fácil escribir, bastaba con un ligero toque con las garras o el pico y listo. De lo contrario, pasaría horas golpeándose la cara contra el teclado. No sería agradable y lo haría ir más lento. Sin mencionar que el código Morse no le permitía preparar las cosas con antelación. A diferencia del resto de máquinas de escribir que tenían una tecla independiente para cada una de las letras, esta tenía un pequeño mecanismo intercambiable en forma de bola con las letras y los números. Como resultado, se podían cambiar fácilmente las bolas para tener letras de diferentes tamaños y formas. La mejor parte, pensó Harry, era que la Selectric era más ancha que las otras máquinas de escribir. Podías coger una hoja de papel A4 y colocarla de lado, lo que significaba que podía introducir fácilmente rollos de pergamino. Todo lo que necesitabas era un rodillo para sujetar el rollo en la parte trasera, lo que hacía que fuera fácil escribir sin importar cuántos centímetros de pergamino tuvieras asignados. Solo tenías que usarla con un rollo de pergamino sin fin y listo. Se fueron con un libro que enseñaba a mecanografiar y un fajo de páginas de muestra. No podían comprar uno por las dudas que les surgirían cuando un niño de 11 años empezara a desembolsar esa cantidad de dinero. Al día siguiente, Harry volvió a comprar uno. Pero no fue tan sencillo. Harry se sentó en el borde del dosel que cubría la puerta principal del negocio y esperó a que apareciera un posible objetivo. Nadie lo notó debido al hechizo de aversión a los muggles que se había lanzado antes. Le llevó un rato, pero finalmente vio a un hombre que caminaba lentamente por la calle. No parecía tener prisa. Tal vez tenía una cita pronto y había llegado temprano. Harry esperó hasta que el hombre estuvo frente a la tienda de máquinas de escribir, aunque estaba al otro lado de la calle. Entonces Harry voló hacia abajo. Justo antes de aterrizar en el hombro del hombre, lo golpeó con un imperio. El hombre se tambaleó levemente y dejó de caminar. Habría sido mucho más difícil lanzar el hechizo sobre un mago o una bruja, pero los muggles eran notablemente susceptibles a esa maldición. Gracias a Merlin. Harry llevaba colgada del cuello la pequeña grabadora que había comprado HTB, sujetada por la correa de mano. Era un poco incómodo, pero podía usar el pico para pulsar el botón de reproducción. No sonaba muy fuerte y Harry estaba muy cerca del oído del hombre, así que nadie oyó nada extraño. HTB había grabado el mensaje la noche anterior. Le había llevado horas transmitirle al chico exactamente lo que necesitaba decir. Ve a la tienda de máquinas de escribir. Compra una IBM Selectric 3. Consigue una bola de fuente Business Script adicional y 3 cintas Tech 3 adicionales. Llévalas al callejón junto a la tienda y busca un baúl abierto. Pon todo en el baúl, luego sal del callejón sin mirar atrás. Actúa con normalidad. Cuando salgas del callejón olvidarás todo desde justo antes de escuchar este mensaje hasta que salgas físicamente del callejón. Toma este sobre, tiene el dinero que necesitas. Vete. Harry sostuvo el sobre en su pie izquierdo y lo rozó contra la cara del hombre para que lo agarrara. Harry voló hacia arriba cuando el hombre se dio la vuelta y se dirigió hacia la tienda. Se oyó un ruido cuando la cinta llegó al final de su carrete y se apagó. Harry voló hacia el callejón y luego a mitad de camino. Con su barrita, fue más fácil colocar la grabadora de nuevo en la bolsa y sacar el baúl encogido de su arnés. Un toque y un movimiento de la varita después, estaba en el suelo, redimensionado y abierto. Unos minutos después, el hombre apareció por la esquina.
colocó con cuidado la caja que llevaba en el baúl expandido, sin darse cuenta de cómo se encogía al entrar en el baúl, y luego metió la bolsa con las cosas extras a su lado. Se dio la vuelta y se dirigió a la calle. Harry cerró el baúl, presionó el pestillo con la varita, pulsó el botón de encogimiento y luego volvió a colocar el baúl en su arnés. Voló cansado hasta el tejado del edificio, encontró un lugar con sombra y se echó una siesta. Mantener viva esa imperiosa vida, por breve que fuera, había sido agotador para el búho. Horas más tarde, con la bolsa todavía alrededor del cuello, partió hacia Little Ingen. Misión cumplida. Normalmente, el ruido del motor de la máquina de escribir y luego el de las teclas al golpear el papel en el rodillo habría molestado mucho a los Dursley. Pero con la ayuda de una sábana insonorizada que lo cubría a él y a la máquina de escribir, y un lumos en su varita, HTB podía practicar la mecanografía, al igual que Harry, sin que los Dursley se enteraran. Esa práctica continuaría hasta que comenzaran las clases. El objetivo de HTB era 80 palabras por minuto. Harry esperaba 20. XXXXX. El incidente de su cumpleaños con Dobby, el elfo doméstico, fue casi exactamente como lo recordaba. Había algunas diferencias, principalmente en lo que dijo HTB. El libro sobre las gracias sociales de los magos incluía la etiqueta adecuada para tratar con los elfos domésticos. Se reducía a 3 palabras. Ignorar su existencia. Si se estaban castigando a sí mismos delante de ti por una transgresión, o su dueño los castigaba, el invitado educado debía ignorar la situación y mirar hacia otro lado. Después, la conversación debía continuar como si nada la hubiera interrumpido. El libro sí señalaba que el anfitrión adecuado no debería castigar ni reprender a los elfos en presencia de invitados. Tales actividades deberían reservarse para cuando el propietario estuviera solo con las pequeñas y viles criaturas. Luego había un capítulo entero, y afortunadamente muy breve, sobre métodos de castigo que no dejaran cicatrices ni evidencias visibles. Los elfos domésticos parecían ser muy resistentes. Su consejo sobre los muggles era similar. Eran cosas horribles y sus actividades no se mencionaban en compañía educada. HTB se quedó horrorizado y se negó a hacer nada parecido a lo que recomendaba el libro para los elfos domésticos. Sin embargo, ahora estaba preparado para las payasadas de los elfos domésticos y sus intentos de autocastigo. En cualquier caso, Harry se aseguró de que todo lo mágico estuviera bien escondido tan pronto como HTB salió de su habitación. Él mismo se escondió en el armario, en el estante superior. Podía oír todo perfectamente, y sin embargo, nadie sospecharía que estaba allí. Si los Dursley miraban, no verían nada extraño. Los Dursley estaban practicando una vez más lo que debían decir y hacer para el importante cliente, mientras este y su esposa conducían por la calle. HTB fue desterrado desagradablemente a su habitación con órdenes de no existir. Mientras tanto, Dobby había entrado en la habitación y estaba esperando a que HTB apareciera. Dobby le dio su advertencia ultimátum a un asombrado HTB de que no debía regresar a Hogwarts. Las cartas robadas fueron reveladas y luego, ante la negativa del niño, el elfo doméstico loco corrió escaleras abajo con HTB siguiéndolo de cerca. Harry hizo una mueca de compasión al oír que el pudding de la tía Petunia se caía al suelo. El ruido que se produjo cuando llegó la lechuza del ministerio fue un auténtico caos. Como era de esperar, HTB se sentía miserable al día siguiente. El dinero que habían pagado por su cooperación fue ignorado, ya que el incidente del pudding se consideró un factor decisivo para los Dursley. Los barrotes de la ventana le resultaron inesperados, pero no a Harry. Tampoco lo fueron la gatera ni las cerraduras de la puerta. Afortunadamente, el hechizo de aversión a los muggles impidió que los Dursley se dieran cuenta de que no estaba en su jaula, sino escondido en el armario o en el exterior durante los siguientes días. Los barrotes de la ventana no fueron un impedimento. Aunque estaban demasiado juntos para evitar que un niño hambriento escapara, una lechuza podía colarse fácilmente. No debería haberlo hecho, pero no pudo resistirse. Le llevó a HTB un ratón muerto al día siguiente a la hora del almuerzo y se lo presentó con orgullo. El niño se puso verde cuando se dio cuenta de lo que su lechuza estaba sugiriendo y arriserió durante días.
Entonces Harry sacó de su bolso una comida estancada del caldero chorreante. Era pescado con patatas fritas. Un toque de la varita del chico, HTV todavía no sabía que Harry tenía su propia varita, y tuvo una cena caliente, fresca y abundante. Con una cerveza de mantequilla. Esa máquina de escribir hizo las cosas mucho más fáciles. Durante los 2 días siguientes, HTV comió mejor que desde que dejó Hogwarts. Los Dursley ya no lo hacían pasar hambre, lo comían 3 veces al día, pero no eran comidas muy copiosas. Por desgracia, el pudding que se había descompuesto y la pérdida de este gran cliente lo habían puesto a dieta de comida para gatos y sopa fría. Tiraron la comida para gatos por la ventana, algo que los gatos del vecindario apreciaron mucho. Harry le trajo comida al niño del caldero chorreante los 2 días, preparada a primera hora de la mañana. Harry pasó los días, como de costumbre, estudiando o jugando con su Game Boy. Su francés iba mejorando bastante. La tercera noche, justo después de que oscureciera por completo, Harry hizo que el desconcertado muchacho guardara todo lo mágico en su bolsa de piel de Mufasa. Más tarde, meterían la ropa en el baúl del chico. La habitación, por lo que todos podían ver, era completamente mundana. Hizo que HTV quitara las pilas de su Game Boy. HTV había pasado la tarde practicando una de las técnicas de meditación de oclumancia. Organiza tu mente hasta que se quedó dormido. Harry había pasado la tarde esperando y no se había molestado en dormir. No fue hasta prácticamente la mañana cuando escuchó un ruido desde afuera de la ventana. Era el mejor amigo de Harry, Ron Weasley, y sus hermanos. Estaban en un auto flotando afuera de su ventana y miraban hacia adentro a través de los barrotes. Al igual que la vez anterior, durante varios minutos hubo un alboroto tremendo mientras los gemelos arrancaban los barrotes de la ventana de la habitación, abrían rápidamente todos los cerrojos, rescataban su baúl del armario que había debajo de las escaleras y recogían y encogían su ropa mugle. Luego, lo metieron a él y a su baúl en el coche y volaron hacia la noche. El tío Vernon balbuceó y gritó imprecaciones en vano desde la ventana en ruinas. Fue igual de caótico cuando llegaron a la madriguera y se encontraron con la tormenta que los acechaba. Molly Weasley, la madre de los 3 chicos. HTV tenía los ojos muy abiertos y asombrado, tratando de absorber todo lo que veía como si fuera lo más maravilloso que había visto en su vida. Harry suspiró satisfecho. La madriguera era más un hogar para él de lo que el número 4 de Private Drive podría haber sido jamás. Si bien esta sería una serie continua de primeras veces para el pequeño mago, para Harry era reconfortante por su familiaridad. Se sentó en el respaldo de una de las sillas y se empapó de la atmósfera. No se había dado cuenta de lo mucho que extrañaba ese lugar. Le recordó al chico que le enviara una carta a Hermione para contarle lo que había sucedido y contarle un poco sobre su verano. Harry se aseguró de incluir un libro sobre la etiqueta mágica adecuada, ella lo había pasado por alto en su vida anterior, y un libro sobre sangre sucia. Ella y sus padres necesitaban descubrir esa verdad en particular lo antes posible. Arthur Weasley, el padre de Ron, se quedó atónito cuando vio la máquina de escribir. Se quedó boquiabierto, al igual que Ron y los gemelos, ante la demostración del niño. Golpeó el costado de la máquina con su varita, lanzando el hechizo giratorio sobre el motor, y luego escribió un mensaje rápido y perfectamente legible en una hoja de papel de práctica. Según el manual de mecanografía, explicó el muchacho, un mecanógrafo medio puede escribir entre 50 y 70 palabras por minuto. Un mecanógrafo experimentado puede llegar a 80 o 90. Algunos incluso pueden llegar a 120. Suspiró. Si utilizo una pluma, tengo suerte si consigo escribir 10 palabras por minuto. Los gemelos se miraron entre sí y luego volvieron a mirar la máquina. Miraron a Harry. Uno dijo, ¿por qué no usar una pluma estilográfica? Mucho más ligero, dijo el otro. Dictakill. Repitió el niño interrogativamente. Sí, una pluma que escribe automáticamente. Lo que digas. Harry se puso cara de tonto. Se había olvidado de eso. Sí, ¿por qué un mago o una bruja utilizarían una máquina de escribir grande, pesada, incómoda y encantada en lugar de una pluma estilográfica más pequeña, liviana y fácil de usar?
Bueno, al menos los dos todavía tenían un uso para ella, incluso si ningún mago lo hizo nunca. El chico se quedó allí mirándolos sin comprender durante varios minutos. Finalmente, se aventuró a decir, ¿por qué puedo usar esto tanto en el mundo mágico como en el mundo mugle? Arthur, como le había dicho a Harry que lo llamara, asintió. Es una buena idea para los hijos de mugles, dijo. Pero aún sería más sencillo utilizar el de casa, comentó una gemela. Y una pluma de dictado en la otra, dijo el otro. HTV los miró fijamente. No puedo imaginar a Madame Pince dejando que todos en la biblioteca hablen en voz alta mientras hacen sus tareas. Hizo una pausa. ¿Y qué ruido habría en la sala común si todos hicieran sus tareas con dictáfonos? Miró al señor Weasley. ¿O al ministerio? Alguien podría escuchar y enterarse de cosas que no debería, resopló. Y los profesores no siempre se quejarían de nuestra terrible habilidad con la escritura. Harry nunca había pensado en eso. Se limitó a sacudir la cabeza con pesar. Los gemelos parecían impresionados con su razonamiento. No sería barato por 20 galeones, reflexionó uno al otro. Pero tampoco lo son las dictaplumas. Sería más rápido y ahorraríamos tiempo, dijo el otro. Duplicarlo los haría mucho más baratos. Se quedaron mirándose fijamente durante un momento. Vale la pena intentarlo. Asintieron y se volvieron hacia HTV. ¿Te importaría si duplicamos esto? Mientras tanto, Arthur se divertía tocando las teclas y viendo cómo la pequeña bola de repente giraba, se inclinaba y se disparaba a la siguiente posición en el papel después de la anterior, antes de regresar a su lugar normal en el medio del carruaje. HTV miró a los gemelos con los ojos entrecerrados. Solo si me prometen que nunca me harán bromas. Hecho. Respondieron los dos inmediatamente. Un poco ansiosos, Harry y HTV dejaron que los gemelos se llevaran la máquina de escribir a su habitación. Prometieron devolverla al día siguiente. Harry le pediría a HTV que enviara una carta al fabricante y que solicitara un manual de reparación. El manual, naturalmente, explicaba con todo detalle cómo funcionaba la máquina, con diagramas abundantes y detallados. El señor Weasley estaría encantado de recibirlo en una semana aproximadamente. Las siguientes semanas fueron idílicas para HTV y Harry. Fueron una aceptación en una escala que HTV nunca había imaginado. Ver a Ginny acechar al chico era un buen entretenimiento para Harry. Sus acciones y reacciones cerca del chico eran muy diferentes a las que tenía cuando él no estaba a la vista. Se sonrojaba, era torpe, chillaba cuando la notaban, miraba por los rincones y, en general, actuaba de la manera más vergonzosa posible. Lo acechaba como un gatito acecha a un ratón. Era una manera tan tierna y torpe que era un lío perdonarla. Tal vez podría darle a HTV una nota para que se la diera a Hermione y le dijera a Ginny que dejara de actuar como una fan. Para ser una amiga, alguien con quien pudiera hablar, alguien que pudiera ver más allá del niño que vivió, a la persona que estaba debajo. Porque eso era lo que quería, amigos, no fans. Con la tiara bien asegurada, todos los demás horrocruxes estaban fuera de su alcance, por el momento. Excepto el anillo. Desafortunadamente, el anillo estaba protegido con hechizos y peligros que no podía esperar contrarrestar con sus habilidades actuales, a pesar de su conocimiento de adulto. Las protecciones habían sido demasiado incluso para Dumbledore, sin mencionar sus escasos esfuerzos como lechuza. Pero tal vez hubiera una manera de reducir un poco la dificultad. Se las arregló para conseguir un bidón de plástico vacío de 1 galón en el vertedero de la ciudad local y lo preparó para sus necesidades. Luego fue cuestión de esperar a que lloviera una tormenta. Una vez que una estuvo en el área correcta, puso en marcha su plan. Una noche, un mugle susceptible, con un pequeño imperio, llenó el recipiente con gasolina y le metió un trapo en la boca. Un encantamiento ligero como una pluma se encargó del peso. Media hora después, estaba volando sobre una choza en ruinas en Little Angleton. Había estado practicando esto durante varios días y sabía que no fallaría en la choza cuando dejó caer la jarra de plástico desde varios cientos de metros de altura.
Inmediatamente después de soltar la jarra, lanzó un finito para eliminar el encantamiento irrompible de la jarra. Luego lanzó un incendio al tapón del trapo. El trapo empapado en gasolina no se apagaría con la lluvia y sería el detonante que provocara que la gasolina cayera en la choza. No tenía idea de si esto funcionaría. Sabía con certeza que la cabaña tenía varias protecciones. La primera era un simple hechizo de aversión a los mugles. Solo esperaba que Riddle no hubiera lanzado un hechizo de impermeabilidad o de protección contra el fuego en el edificio. O, si los Gaunt habían lanzado hechizos de ese tipo en el pasado, se habían degradado lentamente con el tiempo mientras el edificio permanecía vacío. Teniendo en cuenta el estado evidentemente decrépito del edificio, supuso que podría ser ese el caso. Parecía que el adolescente Riddle no había considerado reforzar los encantos existentes del edificio en su última visita. Si hubiera habido un hechizo de protección contra incendios en el lugar, entonces también debería haber habido uno para evitar que el moho y la podredumbre se comieran las paredes y el techo. El lugar no habría parecido como si estuviera a punto de derrumbarse por su propio peso. Al parecer, no había tenido en cuenta los efectos del tiempo en un edificio y confió en su magia para mantener a raya a los intrusos. La jarra, con una pequeña llama parpadeando mientras se precipitaba hacia la choza de abajo, se estrelló agradablemente contra el techo de la choza. Los cortes superficiales que había hecho en el plástico hicieron que se abriera de golpe en lugar de simplemente rebotar desde el techo hasta el suelo. Harry soltó el aliento que había estado conteniendo cuando las llamas se extendieron inmediatamente por el techo mientras la gasolina salpicaba y fluía a través de él. Dio vueltas en círculos durante varios minutos, observando cómo el techo de madera podrido de la cabaña se incendiaba. Más de 50 años de abandono habían dejado el edificio de madera tan seco como el papel y en menos de 2 minutos todo el edificio estaba envuelto en llamas. La tormenta evitaría que el fuego se extendiera, esperaba. Cualquiera que pudiera haber notado el edificio en llamas, ya que los hechizos para repeler mugles fallaron, asumiría que fue provocado por un rayo. Sin embargo, era posible que el hechizo para repeler mugles estuviera en la propiedad, no en la cabaña en sí. Entonces, quizás nadie se daría cuenta. Con un poco de suerte, los hechizos que habían sido anclados al edificio se dispersarían cuando su ancla fuera destruida. El anillo, en sí, seguía siendo peligroso, pero cualquier hechizo en la cabaña que se activara cuando alguien abriera la puerta o caminara por el piso nunca se activaría porque la puerta y el piso ya no existían. Pasarían muchas horas antes de que el edificio quedara completamente consumido y las cenizas se enfriaran lo suficiente como para explorarlo, incluso bajo la lluvia. Harry regresó con los Weasley. Al día siguiente, Harry volvió a la casa. La sobrevoló en círculos durante varios minutos, inspeccionándola con atención. No quedaba nada, excepto los muros de los cimientos. Todo lo demás, excepto las cosas hechas de metal, como la cocina, ollas, sartenes, bisagras de las puertas y otros elementos similares, había quedado reducido a cenizas. Ese también había sido el destino de varios de los árboles que crecían tan cerca de la choza que sus troncos casi tocaban las paredes. Dejó caer un conejo aturdido que había capturado en medio de lo que quedaba de la estructura. Durante varios minutos, no pasó nada. Finalmente, aburrido de esperar, Harry envió un enervado. El conejo se despertó y miró a su alrededor, sin moverse durante varios segundos, antes de lanzarse rápidamente a la esquina de la base y acurrucarse allí mientras evaluaba su nuevo entorno. No pasó nada. Después de varios minutos, comenzó una exploración lenta y cautelosa. Aún así, no pasó nada. Satisfecho, Harry aterrizó en el borde de un campo, lejos de la vista de la cabaña. Sacó su baúl del arnés de viaje y recuperó el escarabato aturdido que había tomado del bosque prohibido. Un breve vuelo después, la pequeña criatura estaba cavando pequeños agujeros en las cenizas y recuperando los diversos trozos de joyas y monedas perdidas que pudo encontrar. Cuando saltó sobre los muros de los cimientos, Harry pensó que había terminado. Volvió a aturdir a la criatura, usó acción para recuperarla y la guardó una vez más en su baúl. Sacó con cuidado las joyas de su bolsa. El anillo estaba allí.
O bien el fuego había destruido los hechizos protectores, poco probable, o los hechizos estaban diseñados específicamente para magos y brujas. En cualquier caso, envolvió el anillo en un trapo viejo y lo guardó de forma segura en su baúl. Después de un rápido viaje en el autobús noctámbulo, el escarabato estaba de vuelta en el bosque prohibido con algunas cosas nuevas y brillantes. Minutos después, Harry estaba dando vueltas frente a la pared en blanco del 7º piso. Cuando apareció la habitación con 5 cajas, dejó caer el anillo envuelto en una vacía y cerró la tapa. 2 abajo y solo faltan 3. Con un poco de suerte, conseguiría otro antes de que comenzara el semestre, dejando solo la copa en Gringotts y el relicario en Grimmauld Place. Gracias por vernos. Si te gustó esta historia, sigue a su autor original. Si te gustó este video, danos un like y suscríbete al canal para que sigamos publicando más contenido de este tipo. Nos vemos.